No, yo tenía recording in progress. Yo tenía Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de los encuentros online que organiza mensualmente, cuando podemos, pero casi siempre podemos, la Asociación de Creadores Textiles de Madrid sobre temas de interés textil. En esta ocasión, el tema está relacionado con la celebración hace muy pocos días del Día del Libro. No lo pudimos hacer en esa fecha, pero hoy vamos a hablar de libros y textil. Como ya ha comentado Estela, pero por si alguno no sabe, no habéis oído bien, se está grabando, esta sesión luego se colgará en el canal de la asociación en YouTube, con lo cual si no queréis aparecer en YouTube, pues podéis cerrar, además del micro que os hemos pedido que cerréis, podéis cerrar también el vídeo. Si os podéis oír y ver igualmente, os podremos oír si intervenís, pero no quedaréis grabados. Rafa, ¿qué libro ha dicho? No ha dicho nada todavía. Vamos entonces, como sabéis, el programa de hoy tiene dos partes muy distintas. Por un lado, vamos a empezar hablando una conversación con Nilia Bañares con motivo de, vamos a presentar su último libro. Nilia, que ya es una tejedora y tintorera primero, por lo que he visto, empezó primero con los tintes y luego con el tejido, con una trayectoria larga, y en 1993 escribió un libro sobre las plantas tintorias de Gran Canaria, que es donde reside, y el año pasado fue en 1993, ¿no? Nilia, el primer libro. Y después, en el año pasado, ha publicado el libro Hongos tintorios de Gran Canaria. Por favor, vuelvo a pedir que cerréis los micrófonos. En realidad todas las personas, menos Nilia y yo, ahora mismo. Y luego las que vais a hablar, pues lo vais abriendo cuando os demos paso. Esta primera parte vamos a hablar con Nilia y después un grupo de 9 socias de la CTM comentaremos algunos libros que nos han parecido interesantes, que nos han ayudado en nuestra profesión, en nuestra carrera. Pues Nilia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Es un honor para nosotras tenerte aquí y lo digo de corazón y sé que hablo en nombre de todas. Y me gustaría que empezaras contándonos un poco. Yo he leído en tu libro, en este último libro, que tu interés por los tintes naturales comenzó en 1966 en un curso que hiciste en Suiza. Y sé porque soy testigo directa de que unos años después también aprendiste a tejer, en telar, y has un poco compaginado durante estos años las dos actividades. Pues cuéntanos un poco cómo empezó tu interés por el textil. Primero por los tintes y luego por el tejido. Pues mira, yo creo que primero fueron los tejidos. No me interesó mucho y tenía además un señor de aquí, de un canario antiguo de antes, que me enseñó los primeros pasos del telar, aunque él no decía, siéntese ahí, míreme, él no me dejaba nunca sentar en el telar. Y entonces le dije, pues yo creo que me voy a ir a hacer un curso a Madrid. Y me dijo, ¿qué dices? Va a ir a Madrid, aquí le enseño yo todo lo que usted quiera. Y tal. Era un hombre encantador. Bueno, pues entonces me acuerdo que dije, bueno, me parece un capricho irme a Madrid a un curso, pero bueno, mi marido me animó también. Dijo, ¿por qué? No, va, vete. Entonces, pues fui al telar de la Costanilla y allí te conocí y estabas tú y Ángeles, ¿no? Sí. Y me acuerdo que sí que iba por la mañana, desde las 9 hasta las 4 de la tarde, porque almorzaba allí, que tú no buscaste un piso, el piso alto no me daba de comer. Y así, pues bueno, me fui aficionando, pero claro, después allí me empezaste a explicar de contramarcha, yo solo conocía los canarios de cuatro lisos, y la verdad que me pareció complicadísimo, pero tú me dices, no, ya verás que por teléfono y yo te voy explicando. Y bueno, la verdad que sí, que yo salí allí sabiendo, bueno, llevaba un trapito hecho, por supuesto, y Manuelito se quedaba impresionado de que lo había podido hacer en tan poco tiempo, decía él, digo, tuve casi 15 días, me acuerdo.
Y bueno, pues ahí ya me fui metiendo y después con los tintes, pues siempre era una cosa que me interesaba y entonces tuve la oportunidad de hacer un curso mi marido era suizo, pues tenía familia allí y en un verano me fui a casa de mi cuñada y fui a un curso de tinte. Y bueno, entonces ya me quedé enamorada, además pensando de la riqueza que tenemos nosotros en Canarias de plantas, que lo que podía hacer y tal y cual. Bueno, ya eso fue, me vine para acá y empecé yo a teñir y después aquí estaba Ana Roquero, la famosísima Ana Roquero, que vino varias veces a la Tenerife y a Las Palmas a darnos cursos. Pues con ella hice mis primeros pasos también. Y así pues fui después yendo pues a un sitio y a otro a hacer cursos. Estuve en Sudamérica, pues estuve en un curso que iba Ana Roquero, también iba. Y poco a poco pues a San Salvador, a Guatemala, a varios sitios, en todos sitios pues fui aprendiendo un poco y bueno, pues ya me vine para acá, me lo tomé más en serio, me hice un telar bien hecho y entre una cosa y otra pues he seguido haciendo tinte y haciendo cosas. Y después ya el último caprichito ha sido los hongos, ¿no? Ya es lo último, es decir, tenía que meterle mano también. Tengo un hermano micólogo, que en todo caso no me creía muy capaz de que llegara a hacer algo como he llegado a hacer, pero él fue el primero que me compró un libro que había comprado en Estados Unidos, Deja que tengamos con hongos, de Miriam Rice. Tuve el gusto de conocerla, en realidad estuve a tomar un curso con ella, además a ella la conocí en Suecia, en un curso que ella vino a dar, o sea que tuve bastante contacto con ella y después ya pues empezaba a hacer yo por mi cuenta aquí en Canarias, porque la Sociedad Micológica pues salíamos una vez a la semana y la gente sale pues eso, a coger hongos para comer. Pero después cuando nos reuníamos al final y se desechaban lo que no se podía comer y eso es lo que yo me traía a casa y lo limpiaba, los agrupaba, iba coleccionando para cuando tuviera un grupito pues poder teñir. Y fue haciendo y darme cuenta pues tengo un montón de hongos y de tintes y después también he tenido la suerte de conocer y entrar en contacto con gente estupenda como Alma Christian, que está aquí con nosotros hoy, que es una encantadora persona que me ha ayudado muchísimo. Los dibujos son de ella, son extraordinarios. O sea que el libro, la verdad que no tiene el valor, el valor añadido de ella, desde luego. Los hongos son feos, pero los dibujos que ella hace son tan bonitos. Sí. Emilia, vas tocando tantas cosas que ya casi me he perdido. Casi me has contestado todo lo que te iba a preguntar ya. Ah, pues venga. Vamos un poquito hacia atrás, si te parece. Yo recuerdo cuando aprendiste a tejer en el telar de las Costanillas, que es verdad que recuerdo que era un telar que no se parecía en nada al que luego tenías tú allí en tu casa y que recuerdo cantidad de conversaciones telefónicas, envío de fotos de tu telar por correo, en papel, claro, porque hablamos de los años 70, finales de los 70. Así que no, ahora las cosas son más fáciles, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo empezó tu interés por los hongos en concreto? Porque en tu primer libro no mencionas los hongos, como, o sea, no, y no, entonces entiendo que no eran tradicionales en Canarias, que en Canarias no se teñía con hongos. No se teñían, no era una cosa, no había mucho, pero sí, los pocos que se cogían para comer o para, bueno, nada, o se despreciaban para coger abonos o para usar otras cosas. Pero bueno, a mí me impresionó que podíamos sacar cosas de los hongos y fue en los cursos en el extranjero, ¿no? En Suecia sobre todo, ¿no? Allí vi la cantidad de colores que podíamos sacar, los calderos que hacían ellos de tintes y digo, esto se puede hacer en Canarias, por supuesto. Y así fui poco a poco haciéndolo. Y bueno, he llegado ya un poco ya, que ya es demasiado, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia al escribir este segundo libro, comparado con el primer libro? ¿Te resultó más fácil, más difícil, más complicado, menos? Y sobre todo la pregunta ¿por qué elegisteis ilustraciones? Hacer ilustraciones botánicas
esas maravillosas ilustraciones de Palma en lugar de fotografías. ¿Por qué fue eso? Bueno, pues eso parte, le paso la pregunta a Palma. Bueno, o sea, una idea, teniendo una extraordinaria dibujante como ella, pues fíjate, poder enriquecer el libro en vez de con fotografías, con dibujos de ella, que nos costó, que la verdad que se hizo rogar, todo lo, ya tienes esto, ay, sí, pero la pobre siempre estaba muy apurada, pero salieron preciosos, y eso sin comparación, eso no puede, una foto no puede sacar el dibujo que ha sacado ella, y sorprendente, ¿no? Como ha hecho la explicación de los hongos, como son, claro, una experta que cuando lo vi, digo, pero yo pensé que no iba sino a poner 2 o 3 cositas. Nada, el libro se vende solo por las imágenes que tiene tan bonito, ¿no? Yo creo que Palma está con nosotros, nos acompaña ahora. Palma, me gustaría preguntarte, si estás por aquí, que creo que sí, y puedes abrir tu micro, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido esta colaboración con Nilia para ti? ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Genial, vale, es que no estoy muy acostumbrada. Muchas gracias por estar aquí hoy. No, yo encantada. Pues nada, la experiencia con Nilia al hacer este libro fue muy bonita porque empezó Marta Martínez, que es una bióloga que vio el trabajo tan extenso que tenía Nilia con los hongos, que era una cosa que no estaba registrada en ningún sitio, y ella también creo que por otro lado, creo recordar, porque esto ya fue hace tantos años, que por otro lado también tanto Nilia como Marta nos conocíamos, entonces nos unimos las tres. Y Marta es la bióloga que hizo las descripciones de los hongos. Entonces la idea era porque el trabajo de Nilia era una aproximación hacia este tipo de artesanía de tinte y de esto, que era que en hongos es particular, porque los hongos primero no siempre salen los mismos, hay hongos que se parecen mucho pero que no son el mismo hongo, entonces había ahí una intención de intentar pues cazar el hongo, el ejemplar de hongo que era, ilustrarlo con una ilustración a partir del hongo, que era mi intención primera. Lo que pasa es que hay que recordar que en Canarias, pese a tener algunos bosques y algunas medianías húmedas, no siempre llueve, y entonces era un trabajo. El día que aparecía el hongo no estaba nadie para recogerlo, y con las muestras de Nilia que eran impresionantes, y eso está muy bien recogido en el libro gracias a las fotos de Saúl Esculta, que fotografió el taller, y ahí es donde se ve el proceso tan bonito que tiene Nilia al hacer sus pruebas y hacer sus muestras, porque nunca aparecen, salvo en algunos casos, aparecen grandes cantidades de hongos, pero lo normal es que aparezca uno, o sea, con un hongo que no son ni 10 miligramos de producto, ¿cómo vas a sacar, o sea, el peso, equiparar, o sea, son muestras minúsculas a veces de un poquito para sacar cómo se consigue el color? Por ejemplo, el Japalopilus, que es el lila, que Nilia tiene una muestra de ese lila, ese hongo aquí aparece muy poco, es muy raro. Entonces aparecía uno, uy, el Japalopilus, por favor guárdenme el Japalopilus antes de que se ponga. Entonces ahí la sociedad micológica intervenía, y llamadas para atrás, para adelante, en fin. Esto ha sido una experiencia magnífica, vamos. Tardamos en... Estoy mostrando en pantalla el Japalopilus. Tardamos en sacarlo porque nos estaba gustando el proceso. Nosotros tenemos un poco nombre de dinosaurios casi, la verdad. Totalmente. Sí. Totalmente. Pues muchas gracias. Marta, no sé si está por aquí también. Había una Marta, pero claro, no sé si es ella. ¿Le llegaste a...? Sí, le mandé el link y en principio me decía que tenía el día difícil, pero creo que puede que sí que sea ella. No lo sé. Pues si Marta, la bióloga que ha colaborado en este equipo de 3, está por aquí, pues puede conectar su micro, decir hola y contarnos su experiencia.
Bueno, pues parece que no está Marta, pues ya lo podrá ver, como esto se grabará, podrá ver luego la grabación. Muchas gracias, Palma, y enhorabuena por esas maravillosas ilustraciones. Una maravilla. Pues Nilia, volviendo con Nilia un poquito, yo te preguntaría un poco casi para terminar, bueno, no terminar, pero que comentaras qué es lo que te ha dado a ti tantos años de dedicación a la artesanía textil, al tejido, a los tintes, tantos años dando cursos, compartiendo lo que sabes, viajando, asistiendo a congresos, conociendo gente. Al final, ¿qué es lo que te ha dado a ti esta dedicación al textil y a los tintes? ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué piensas tú? Como una riqueza de conocimiento y de conocer gente y sensaciones, el producir un color, el que tú deseas que puedas crearlo, ¿no? Bueno, era la verdad que era un placer, porque además de que viajabas, conocer el país, conocer la gente, ha sido un regalo para mí. O sea, si no hubiera hecho esto, seguramente no hubiera salido mucho de la isla, ¿no? Y decir, estuve yendo de un lado para otro, siempre cuando había cualquier cosa, decía, ¿qué? Otro, venga. Y me decían, ¿pero tú dónde vas con tanto hongo? Pero ya no sabes suficiente, me decían. La verdad que fue una riqueza muy grande, ¿no? Haber podido tener Estelar, y ahora ya de mayor, con tener estas amigas tan buenas que vienen y me ayudan y eso, porque ahora salgo del campo, pero siempre voy con ayuda, y o sea que no voy sola, un placer, ¿no? O sea que no. Los de la Sociedad Micológica también son muy amables, pues nos llaman, nos salimos los domingos temprano y después pues almorzamos en el campo y después cada uno se vuelve otra vez a su casa, y siempre estamos en contacto. Vienen chicos por aquí, mira que hemos encontrado esto, que si te interesa. Ya a veces ya llegó un momento que dije, por favor no me traigan más, que ya yo voy cogiendo bastante, porque era, claro, todos decían, no lo tienen. Además el presidente de la asociación decía, todo lo que no quieran, guárdenlo, que ya saben que Nilia lo quiere. Y por sigan todos con toda la basura de los hongos, y yo después venga a seleccionarlos, secarlos en las secadoras de fruta, y ahí iba haciendo montañita, y cuando ya tenía 100, 200 gramos, pues hacía el tinte. Y bueno, para mí ha sido un placer. Tengo un sitio bueno, tengo una buena cocina que he cogido para los tintes nada más. O sea, también es eso, tener el sitio, el clima que tenemos aquí, que se seca todo. No, es que vivo en un paraíso vivo. La verdad que es una maravilla que podamos aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza. Aunque mi hermano, que es un hermano biólogo, además es toda una autoridad, acaba de jubilarse, quizás está oyéndome, me llamó loca, me dijo, pero si tú no tienes carrera, pero si tú no eres científica, pero ¿cómo te atreves? Y después se le cayó la cara cuando vino a la charla y nos vio a las tres allí y tal. Después me pidió perdón, además lo pidió en alto, se levantó y dijo, disculpa, la verdad que no pensé que tú estabas haciendo tanto. Bueno, vivimos en 2 islas distintas, él vive en Tenerife, yo en Gran Canaria, pues no nos veíamos mucho, pero yo le iba diciendo lo que estaba haciendo y él pensaba que eran boberías mías, pero después pensó, oye, pues se lo tomó en serio, y la verdad que sacó algo interesante, ¿no? Algo que no se sabía. En el plano personal, la actividad es muy enriquecedora y el textil ayuda a tejer redes, ¿no? Redes de conocimientos personales y redes de conocimiento. Y en el plano ya más general, como más global, ¿qué papel piensas tú que puede tener la artesanía y los tintes, la artesanía en general y los tintes naturales, la tintorería natural, en el, no sé, qué papel puede tener en la sociedad o en la producción de textiles? A nivel ya no tuyo personal, que eso ya nos lo has dicho, sino un poco, ¿qué piensas? ¿Qué papel piensas que puede tener? ¿Qué futuro le ves a la tintorería natural? Bueno, que nos llene la vida de colores, y de colores que vienen de la naturaleza, que olvidemos la química y que nos vistamos de los colores de las flores. El vestirnos de otro color, el tener la idea de ser un poco exclusiva de tus cosas que tienes. A mí eso me parece estupendo, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora hay mucha más gente tiñendo que hace unos años. ¿Qué te parece este renacimiento que hay de la tintorería natural?
que me parece, perdón, ¿Qué te parece este interés, este renacimiento que estamos viviendo en estos años de la tintorería, de la artesanía y del textil y de la tintorería natural? Bueno, me parece una maravilla y es normal, es que hay tanto que se nos ofrece, tanto, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué no vas a aprovechar lo que está en la naturaleza y no estás ahí haciendo compras de cosas que no son, sabes, que no son tintes naturales, sino tintes Iberia, con mucho respeto, que también no me quejes de ello, pero que es una maravilla que tú puedas tener tu propio color, que te lo haces tú, que te pasas el tiempo cogiendo plantitas o cogiendo cosas, guardándolas para hacer algo creativo, ¿no? Que lo haces tú sola, ¿no? Me parece que es un entretenimiento y un buen gusto. Bueno, me dice Elena que Marta está conectada. Marta, por favor, si nos podrías comentar un poco tu experiencia como parte de este equipo de 3 que habéis sacado, de 3 no, de mucha más gente, porque sé que Elena ha coordinado, ha habido un fotógrafo, ha estado Caridad de la FEDAC también impulsando. Pero Marta, si estás por aquí, ¿nos quieres comentar algo? Sí, ¿se me oye bien? Sí, estupendo. Sí. Bueno, ¿dónde estás? Me pilláis con las manos en la masa, con el barco, pero bueno, me he podido conectar un poquito y bueno, la verdad que ha sido un trabajo de mucha gente, como tú dices, muchos profesionales, o sea, un equipo maravilloso, la verdad que ha sido pues un placer, se ha alargado bastante tiempo, así que hemos podido disfrutarlo en diferentes fases. Y bueno, mi parte sobre todo ha sido un poco el tema de la descripción, ¿no? de las setas, más con caracteres pues, de la biología, de la forma, las composiciones y demás, un poco para plasmar todo el trabajo que Nilia ha desarrollado durante años con su recolección y sus pruebas y demás. Y nada, y un poco pues darle forma a esto y que salga a la luz, que era un trabajo que tenía ella ahí pues encerrado en unos armarios, que cuando yo hice un curso de tintes naturales con ella dije, bueno, esto tiene que salir a la luz. Y bueno, pues hemos hecho ahí un poco porque todo vaya, y Palma también se unió con sus láminas, bueno, que son increíbles. Después Elena, bueno, todos, al final el diseño, las fotografías, ¿no? Todos hemos puesto un poquito porque esto tire para adelante y por darle difusión y que la gente lo conozca, ¿no? Que de eso se trata, de que compartir y motivar a la gente a que tiña con productos naturales y que salga al campo, ¿no? Que tiene una fase de recolección, otra fase como más experimental de laboratorio y bueno, y luego ya el producto final, que es todo, pues toda la magia, ¿no? que se plasma con esos colores y bueno. Muchas gracias. Gracias. Ha tenido que ser una experiencia estupenda, la verdad. Un poco nos estáis poniendo los dientes largos a las que hemos estado ahí. La verdad que sí, y sobre todo ahí en el taller que tiene Nilia, que es un sitio pues muy especial, ¿no? Y que bueno, la verdad que muy agradable y bueno, no sé, me acabo de conectar, no sé lo que habéis hablado, porque estoy con esto que llevaba tiempo para sacarlo y me ha pillado que no podía conectar. Nilia nos ha estado contando un poco su trayectoria, porque algunas conocemos a Nilia desde hace muchos años. Y bueno, y luego hemos hablado del libro y hasta esta Palma, que también nos ha contado algo. Y Nilia, hay una pregunta de Estela para ti. Que Estela le gustaría saber que nos contaras algo de tu experiencia en las jornadas en India. Te leo lo que ha puesto. No sé en qué ciudad, donde se hacen congresos internacionales sobre tintes con hongos. Yo sé que hace años hubo un congreso que tenía que ver con UNESCO sobre tintes naturales en India. No estoy segura que fuera tintes con hongos específicamente, pero tú sabrás mejor. Sí, fue en Hyderabad, sí, fuimos a un congreso de tintes naturales, pero no era de hongos. Fue Ana Roquero, estaba ahí, y bueno, la profesora. Mari Noel también. Mari Noel estaba también, bueno, pero no era de hongos, sino de plantas en general, ¿no? Vale. Bueno, la verdad que sí, el país es tan bonito. Hola, Estela.
Hola, Nilia. ¿Qué tal? No, yo recordaba algo por Marinoel, que me lo Sí. comentó, y yo qué sé, como en ese momento estaba yo con Marinoel allí en el sitio este de Huesca, no me acuerdo su nombre, pues en Triste. Muy triste. Pues lo asocié a los hongos a lo mejor, o pensé que habíais ido a... Pensé que habíais ido a hongos, como se No, dice aquí en habíamos ido, Castilla. Vámonos a hongos. pero organizamos algo, ¿no? O sea, sí estuvimos ella hizo un viaje con el colegio de Valencia y fue Dominic Cardón, fue también, era en Nápoles. Y fuimos y bueno, entonces allí fue también una maravilla de cosas y bueno, siempre teníamos hacer, vamos a ver si hacemos esto, y entonces en Aragón organizamos un curso de hongos y los micólogos de allí no estaban muy así de llevarnos de acompañarnos y tal, no, bueno, eso no nos parece muy, pero Marinoel y yo hicimos una salida y después insistimos y en Aragón se hizo un congreso también y se habló mucho de los hongos tintorios, porque Marinoel había probado ya mucho, Marinoel es una gran tintorera y ella siempre estaba, además como vive en la zona del campo, lo que cogía lo iba probando, ¿no? Que además nos estará escuchando. Hola Marinoel, debe estarnos escuchando porque ¿Ah, sí? le hacía mucho el sí, le conté que íbamos no ha conseguido conectarte. No conseguí. No lo ha conseguido. Escuchará la grabación después, o sea que te escuchará lo que estás diciendo. Me alegro. Vale. Gracias, Sole. Bueno, Estela y yo tenemos un recuerdo contigo, Nilia, de otro viaje tintorero que empezó un poco accidentado, si no recuerdo mal. Hicimos muchas vueltas por unas autopistas francesas, pero luego todo salió muy bien después de eso. Sí, cuando no me acuerdo cuál fue ese, no me acuerdo. Bueno, pues vamos a ir terminando. Y entonces, antes de seguir con la segunda parte de la sesión, os quiero decir que si vais en el chat, al principio de todo, os he colgado el listado de los libros de los que vamos a hablar hoy. Tenéis ahí un PDF que además os lo podéis descargar. Y vienen los datos de los libros, de forma que de casi todos vienen los datos necesarios para localizar estos libros de los que vamos a hablar. Y luego, ¿qué más? Y luego, al final de todo el chat, Marta, que se tiene que ir porque se le va la luz a la pobre, nos ha dejado su email por si queremos preguntarle alguna cosa. Muchísimas gracias, Marta. Buen trabajo. Chao. Vale, entonces vamos a empezar la segunda parte de esta aventura de hoy, que es hablar de los libros, de algunos libros que nuestros libros favoritos o los que nos han ayudado más. Y voy a empezar con Nilia. Para terminar con Nilia, empezamos con Nilia también. Nilia, puedes citar un libro o dos libros, los que quieras, máximo 3, que te hayan resultado muy útiles o muy interesantes, que te hayan abierto ventanas a nuevos campos de conocimiento, que te hayan ayudado a ti a crecer. Bueno, no sé qué te podría decir. La verdad que de textiles y de tintes. ¿Alguna relación con el textil? Pero si no, lo que quieras. Bueno, me refería. No sé, la verdad me deja un poco... Bueno, que sí, siempre, la verdad que voy siempre buscando más bien algo de artesanías y... Pero no sé, no te podría decir. Sí, tengo un libro sí que me dio, no me acuerdo, sobre plantas, el libro de las plantas, que me dio... No me acuerdo ahora mismo. Pues si quieres, vamos a avanzar en la lista y vuelvo a ti dentro de un rato, te vuelvo a preguntar. O si haces memoria mientras, ¿vale? Vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la segunda parte y entonces damos la bienvenida a nuestra compañera de la asociación, Ana Milena Gómez, que nos habla desde Colombia. No sé si desde Bogotá, exactamente. Hola, buenas tardes. Sí, estoy en Bogotá. Buenas tardes, Ana Milena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Es por la mañana allí, ¿no? Estamos a mediodía, 12:30. Estupendo. 7 bueno, pues cuando quieras nos comentas algo de los libros de los que quieres hablar.
Nos Vale. enseñas, si quieres, nos enseñas la portada, si los tienes ahí. Voy a hablarles de uno que se llama Destejiendo miradas, hilar, bordar y remendar la reconciliación en Colombia. Ese no lo tengo en físico, está PDF. Y de este, que se llama Gestos textiles, un acercamiento material a las etnografías, los cuerpos y los tiempos. Destejiendo miradas es un libro que recoge una investigación colectiva. Son 3 autoras principales, Beatriz Elena Arias, Berit Bliesemann y Laura Coral. A mí me parece importante este libro porque recoge un proceso en el contexto colombiano de firmantes de paz. Es un libro que invita como a pensar en esas otras narrativas posibles y no quedarse solo con una narrativa. Es un ejercicio muy juicioso, muy doloroso también, que tiene que ver con nuestra realidad social y política. Y lo quise traer porque creo que es la evidencia de cómo estos oficios textiles, como lo que tú decías ahora, Lala, o sea, ese tejido trasciende a otro nivel también, a un nivel social, a un nivel inclusive de sanación también, y de cosas tan complejas como lo que sucede en este país que tiene que ver con reconciliación, perdón. Entonces, este es un ejemplo de esto. También es un libro de la paz, y se habla como de la paz de esos procesos cotidianos, de eso que sucede en los costureros también. En estos espacios estuvieron personas tanto de la guerrilla como sus familiares también, que en otro momento estuvieron enfrentados. Entonces, a través de la costura y de estos relatos cosidos, pues se pudieron volver a encontrar también. O sea, es un ejercicio muy, muy frágil, pero muy potente a la vez también, muy esperanzador. Entonces, eso son historias tejidas de los firmantes de paz. Y el otro libro, que es este de Tania Pérez Burgos, ella es una investigadora de la Universidad Nacional. Este libro acaba de salir este año y es muy interesante porque ella es una académica que se instala en espacios a coser. O sea, habla de ese conocimiento que se genera desde el cuerpo. Tiene investigaciones en varios lugares del país. Una, por ejemplo, son con las bordadoras y las caladoras de Cartago, que es un oficio que aquí en Colombia todavía pervive. Y ella en el libro hace todo un trazado a partir de gestos como repetir para aprender, deshacer para volver a hacer, remendar para resistir, juntar para componer. Habla de los dechados también, que en algunos sitios todavía circulan aquí. Entonces, me parecía importante traer ese también, porque es un ejercicio muy juicioso, llevado a un lenguaje académico, pero parte de la experiencia con otras mujeres tejedoras y bordadoras de Colombia. Bueno, y creo que lo dejo ahí, mis 5 minutos. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para Ana Milena? Porque ha sido tan rápida con su tiempo que... El primer libro que yo he estado, nos mandaste el libro entero en PDF, yo estaba mirando un poco, se refiere a los guerrilleros, digamos, a los antiguos guerrilleros de las FARC, como reinsertados, ¿no? que se establecieron en sitios especiales y fue un trabajo de conocimiento entre ellos o de reconciliación con la gente que vivía allí. Las FARC es la guerrilla más antigua de todo el mundo y están en procesos de reinsertarse. En algunos lugares ha sucedido, en otros no. Es un proceso muy complejo. Y habían varios sectores enfrentados que participaron en esta experiencia. Esto sucedió en Antioquia, en pueblos de Antioquia. Una de las autoras principales es una enfermera de Medellín, que ha llevado como a cabo todo esto, y sobre todo el registro que hace de las piezas a mí me parece muy interesante, y de toda la experiencia, porque lo que allí sucede no solo queda en el textil, sino que son las conversaciones. Hay un enlace de todo ese archivo de audio también que da cuenta de esa experiencia. ¿Y el proyecto ha terminado con el libro y con el audio o sigue o está en vigor? ¿Sigue todavía? Sí, sigue todavía, hay una exposición
Hay una exposición, creo que solo lo han hecho en Medellín, pero la idea es que la exposición sea itinerante. Te preguntan, hay una pregunta en el chat de si el segundo libro, Gestos Textiles, si se puede adquirir en España. Creo que todavía no, están sacando la segunda edición porque se acabó muy rápido, pero si les interesa yo puedo hacer el enlace con la autora. Ajá. Voy a mirar si hay alguna pregunta más y si no, pasamos. Y les puedo compartir el PDF del libro Destejiendo Miradas y el otro, ahí preguntan que si en Argentina se puede conseguir, no, todavía no. Pero igual, o sea, si están interesados podemos hacer la gestión para enviarlos desde aquí. Me están preguntando por los nombres. Yo he subido al principio antes de empezar a hablar, he subido un listado con los nombres de los títulos y los nombres de todos los autores y la editorial también, cuando la sabía. Lo voy a volver a subir al final de todo, el listado, porque a lo mejor hay gente que le resulta difícil irse tanto para atrás. De todas formas, también os sugiero que las que queráis algún libro en concreto, más información, ya que Ana Milena se ofrece, hacer de enlace con la editorial o lo que pongáis aquí, escribáis en el chat vuestro correo electrónico, porque el chat también se graba, y el libro que os interesa, del que os interesa recibir más información. Nosotros se lo pasaremos a Ana Milena, pasaremos la grabación y entonces, bueno, ya podéis seguir el tema entre vosotras. Y perdona, les puedo dejar mi correo también, por si quieren. Escríbelo. Sí. Ya está, ahí tenéis el correo de Ana Milena también. Eso ha sido un fallo mío que no me he dado cuenta de ponerlo en el listado. Pero bueno, la próxima vez lo haremos mejor. Damos paso ahora a la segunda participante, que es nuestra compañera de Sevilla, Janine Ruesga. Hola, buenas tardes. Pues después de la presentación tan bonita de Ana Milena estaba viendo, mis libros son muy técnicos, pero bueno, son los que me pillaron en aquella época. Yo he traído dos libros que se ven, bueno, este está en alemán, aunque el libro original de Peter Collingwood está en inglés. La edición primera en inglés es del año 87 y esta edición alemana es del año 88. Y bueno, pues obviamente son editoriales diferentes. A mí de Peter Collingwood lo que me resultó muy atractivo, quizás era una época en mi vida, esa década de los 80, en los que tenía mucho interés por aprender sobre todo de estructuras, ¿no? Las estructuras de los tejidos de eso en general. Y entonces este libro en concreto hablaba de otras estructuras y eso me pareció muy interesante. De hecho, el libro son, aquí se llaman estructuras textiles, traducido desde el alemán, pero la traducción desde el inglés serían estructuras textiles y tejidos o estructuras tejidas. Entonces, bueno, a ver si lo podéis ver. Por ejemplo, aparece una cesta, ¿no? Las hemos podido ver. Y hay un dibujo que creo que se ve de cómo sería esa estructura textil para poder hacer esa cesta. Entonces coge muchos tejidos, casi todos tienen una procedencia étnica y siempre lo que te hace es con un dibujo pues explicar esa estructura. Por supuesto, Peter Collingwood tiene más libros, algunos muy famosos. Casi el más famoso es el de las técnicas de tejido en alfombras o el de la técnica del sprang. Pero bueno, a mí lo que me resultó en ese momento inspirador era como ir abriendo mi mente a entender los textiles como una estructura y que esa estructura además era muy amplia, no solamente en el entrecruzamiento perpendicular, que ya en sí me apasiona, yo soy tejedora también, sino que había muchas otras estructuras que se hacían de muchas maneras y bueno, siempre me había parecido muy bonito. Además, las fotografías son de David Cripps, que hace fotos en el siguiente libro, que es el de Anne Sutton, del que iba a hablar. También las fotografías son de David Cripps y la verdad es que es un fotógrafo inglés que se especializó en hacer
fotos de artesanía, de textiles, y son unas fotos preciosísimas. Bueno, si alguien quiere algún dato más, lo que estaba diciendo es que esta es la edición en alemán, pues porque a mí me coincidió, y bueno, pues al final hablo más alemán que inglés, entonces para mí era genial que estuviera en alemán, pero bueno, que lo podéis conseguir en inglés sin ningún problema. Yo solo quiero decir que en inglés, curiosamente, el título es The Hand of the Maker, que es la mano del artesano, o la mano del... Y en el listado lo he puesto en inglés, pero hay que añadir tanto el título en alemán como... Hola Dori, buenas tardes. Mira, esta tarde no voy a ir, voy mañana, porque hoy es mi cumpleaños y tengo visita. Entonces, hay aquí, por favor, cerrar los micros, hay una interferencia. Dolores Suárez. Dolores Suárez, me está apareciendo tu voz. Ya está. Cierra el micro, por favor. Está silenciada ya. ¿La has silenciado tú? Sí. El siguiente libro es de Anne Sutton, que para mí también fue un descubrimiento, también lo descubrí en los años 80, los dos libros los he comprado, uno en el 88 y otro en el 89. Este de Anne Sutton es incluso anterior, creo que es del 87, aunque la edición alemana es del 88, y en alemán la traducción sería ligamentos para tejer a mano. Las fotografías, como estaba diciendo, también son de David Cripps, y lo que me resultaba muy inspirador, bueno, he señalado aquí una, pero bueno, hay montones todas las fotos son maravillosas, pero lo que también son maravillosos son los tejidos en sí. La mezcla, a mí me sirvió para abrir o sea, a mí ya me atraía hacer tejidos, pero me inspiraba y me abría la cabeza para aprender a ser un poco más libre a la hora de hacer mezclas de materiales, incluso de los conceptos en sí, ¿no? Luego Anne Sutton también tiene más libros de textiles, yo tengo algunos más, pero bueno, me parece que es una autora para personas que estén interesadas en el tejido manual. Hay que conocer, y de hecho la mayoría de las que llevamos tejiendo mucho tiempo, que estáis por aquí, lo conoceréis. Este libro, además, la traducción al alemán está hecha por Ursina Arndt-Grischot, que también la conoceréis porque tiene un libro editado sobre dobles telas, que también está en inglés y en alemán, que a mí me parece también un libro muy, muy interesante. Entonces, al final es como que vas cogiendo libros y dices, pues mira, lo está traduciendo, pues en este también me suena, de este otro. Pues el fotógrafo también coincide. Bueno, y vas poco a poco como, bueno, adquiriendo conocimientos y viendo que este mundo es pequeño y amplio a la vez, ¿no? Cada vez somos más personas las que estamos simultáneamente pudiendo participar en encuentros como estos, por ejemplo, y a la vez como que la interrelación entre todos cada vez es mayor. Es difícil desde aquí enseñar imágenes. El orden del libro es bastante clásico, en el sentido de que empieza con el tafetán, las argas, los rasos, ligamentos con bastas flotantes, algo de dobles telas. Pero para mí lo más bonito de este libro, además de las fotografías, son las telas en sí. De cualquier ejemplo dices, qué bonita, qué bonita, qué bonita, ¿no? Sea más simple, sea más complicada. Es decir, que además de la información técnica es absolutamente inspirador. Pues muchas gracias, Chonin. Muchas gracias. Ese libro, que también para mí fue un descubrimiento, es que creo que fue el primero que los tejidos están fotografiados a tamaño natural. Y eso se nota mucho, porque lo puedes ver muy bien cómo está hecho. Pues nada, muy bien. ¿Alguna pregunta rápida para Chonin? Bueno, pues parece que no, de momento. Y entonces pasamos a otra tejedora que también es tintorera, nuestra compañera
de antigua madrileña y ahora en La Granja, Segovia, Estela Sánchez. Muy bien. Hola a todos y a todas. Bueno, pues yo voy a presentar el primer libro que me ha acompañado toda la vida, me sigue acompañando y supongo que me acompañará, que es Manual de Tejeduría de Ninette Friederiksen. Esta es una edición de 1989, es en español y bueno, es un manual auténtico de todo tipo de todo tipo de telares que existen, de cómo montar una urdimbre, de cómo contar la medida que tienes que utilizar, todo tipo de caladas, telares, tanto de jácar como de calada, como de palanca manual, atados, embobinados de material, urdidos, y luego toda una serie de ligamentos básicos que son el tafetán, pues la sarga, el reps, los adamascados, es decir, una guía completa a la cual echamos mano prácticamente casi todas las tejedoras y tejedores, supongo, que trabajamos con telar desde hace mucho tiempo. Entonces este es un manual que creo que está descatalogado y creo que lo hemos utilizado prácticamente casi todas. No lo sé, pero os podéis bajar el PDF, eso sí que lo he visto, en varios links que he visto en la web, el PDF sí que se puede bajar. Desde luego es una guía maravillosa para tejidos prácticamente básicos que al fin y al cabo yo al menos utilizo continuamente. Entonces esta es mi aportación del libro número 1. Ahora voy a pasar a... Espérate, es que tengo aquí una pantalla gigantesca que no sé de quién es. Bueno, voy a pasar a un libro importantísimo que es Tintes y tintoreros de América, de la maestra Ana Roquero. ¿Quién no ha aprendido con Ana Roquero a teñir a lo largo de todos estos años? Y este es un catálogo de materias primas y registro etnográfico de México, Centroamérica, Andes centrales y selva amazónica. Voy a leer un poquito porque esto tiene un contenido tremendo y más que nada para que os hagáis una idea de que dice: este no es un libro de botánica ni de química de la tintorería, aunque contiene información básica para quienes deseen iniciarse en esos campos. Es sobre todo un registro etnográfico de la tintorería tradicional mesoamericana y andina, en algunos casos de raíz claramente precolombina, en otros de origen colonial y a menudo un sincretismo de ambas. Esto, aunque es sobre América y las materias primas que existen en estos países, y donde ella hizo un estudio de campo pues que duró no sé cuántos años, no lo he anotado por aquí, pero bueno, pues anda por algún lado, duró como 4 o 5 años creo. Pero tiene un montón de recetas que podemos utilizar perfectamente en Europa o en cualquier otro sitio, porque hay muchas cosas en común que podemos utilizar, que nos habla de taninos, nos habla de cómo utilizar los mordientes,
el contexto etnográfico sobre pintura corporal y de superficie, fibras textiles y otros soportes del tinte, limpieza de las fibras, lavado y desengrasado, tintes orgánicos, los directos, tintes que se fijan con ayuda de mordiente, plantas que tiñen de amarillo y anaranjado, las que tiñen de rojo, violeta y morado, los insectos, los moluscos, los indigoides. Luego hay unos patrones de color tremendos al final. Esto es como el Scory Days en medicina o algo así, porque es maravilloso todo lo que podemos ver en el interior y lo que podemos aprender, que es un montón de cosas. Esto es patrones de color sobre textil, sobre vegetales, sobre madera, sobre plumas. Estela, ¿vas a renunciar al tercer libro? No. Pues perdón. ya. Vale, pues eso. El tercer libro me encanta. El tercer libro me encanta porque se llama... Acabas de agotar el tiempo, pero vamos, te damos un extra. Venga, tendencias actuales y tradiciones. Aquí tenemos todos los tejidos que se utilizan con nanotecnología, textiles quirúrgicos, que quiero que los veáis, es que tengo mucho interés en que veáis esto. Estos son textiles quirúrgicos que se hacen bordando con una máquina y que son implantes que se hacen en cirugía. Entonces están hechos con... sirven de injertos textiles fabricados a medida, bordados a máquina sobre tela soluble. Se utilizó en una operación para implantar una clavícula artificial en 2003. Esto es por un lado. Y por otro, solamente la última foto, pero el libro es súper interesante, ¿eh? Es interesantísimo. Esta es un doble tejido, pero que está hecho con hilo conductor. Este libro pues trata de todo este tipo de arquitectura textil, nanotecnología, textiles quirúrgicos, diseños interactivos y bueno, y luego también hay una parte en la cual pues habla de cómo se están utilizando también estos procesos en distintos países cuya cultura textil son muy importante. En África, en el Pacífico. Bueno, ya no me enrollo más. La autora es Chloe Colchester, pero como tenemos ahí el libro, si os interesa, os lo recomiendo para información sobre todo de última generación, vamos. Bueno, pues nada, adiós. Muchas gracias, Estela. Me toca. Bueno, pues ahora, como vamos por orden alfabético, me toca a mí. Antes quiero decir que Javier ha puesto un enlace donde se puede comprar el manual de tejeduría de Ninette Frederiksen. Bien. Que lo han vuelto a reeditar. Y genial, genial. Está puesto ahí. Vale, yo voy a hablar también de 3 libros. El primero es un libro que me acompaña desde hace tantísimos años, que está así como lo veis. Ya no tengo la sobrecubierta, el forro de plástico también está bastante deteriorado y si lo abro, pues corre el peligro que se me caigan páginas. Pero es un libro que se llama The Art of Weaving, que también existe, a lo mejor así os suena más, también existe en francés, es reeditado y para mí fue uno de mis primeros libros de textil. Está escrito por Els Regensteiner, que era una alemana que a partir del año 42, vivió y trabajó en Estados Unidos. A partir del año 42 estudió con los Albers, con Annie Albers y Joseph Albers, en el Black Mountain College en Carolina, y después en Chicago, en la nueva Bauhaus que se fundó en Chicago, y después fue profesora y directora del Departamento Textil del Instituto de Arte de Chicago durante muchos años, hasta que se jubiló en el 71. El libro, la primera edición es del 70 y yo tengo la segunda que es del 81. Y es importante, yo no sabía nada de la Bauhaus y además
Me enteré de que ella tenía relación con la Bauhaus mucho más tarde, pero sin embargo para mí le he echado muchas horas a este libro, porque, bueno, porque sabía, cuando lo compré, estaba empezando mi carrera, sabía poco de textil y sabía poco inglés también, sabía mucho menos que ahora. Y he estado horas y horas y horas con este libro descifrando. Es importante no porque tenga muchas recetas ni muchas fórmulas, sino porque te da las claves para entenderlo todo. Cada capítulo habla de un tipo de textil, tiene mucho de tejido bajo lizo, pero luego tiene también capítulos de fibras, de telares, de todo tipo de técnicas, un capítulo de tapices, otro de alfombras. Tiene pocas ilustraciones en color, pero todo eso para mí no es importante. Lo importante es lo bien explicado que están las cosas, lo sintético que es todo y las ventanas que te abre a un campo de conocimientos enorme. Cada capítulo era como una ventana abierta y te daba las pistas para poder avanzar tú. Y para mí eso ha sido un libro fundamental para mí. El segundo libro ha sido una elección de última hora. Este libro, que es Los textiles de la Bauhaus, las mujeres artistas y el taller de tejido de la Bauhaus, en realidad lo cogí a última hora porque había cogido el libro de Annie Albers, del tejer. Pero el libro de Annie Albers yo lo tenía en inglés fotocopiado, unas fotocopias que no se leía nada, y aunque lo manejaba, no fue tan importante para mí como este libro. Este libro me enseñó muchas cosas de la Bauhaus, me enseñó muchas cosas de las mujeres tejedoras, que no solo Annie Albers es la más famosa, pero había muchísimas tejedoras con talento. Me hizo reír con aquello de meter a las mujeres a la fuerza en el textil, porque el textil era cosa de mujeres, y se llegaba una estudiante a la Bauhaus, que era un sitio tan progresista, pero tan progresista, claro, hablamos de los años 20, pues, y quería hacer metal o quería hacer madera, la mandaban al textil, quisiera o no. Y muchas fueron alumnas, luego fueron profesoras, muchas se exiliaron antes de la guerra, ¿no? Cuando los nazis llegaron al poder. Alguna murió en campos de concentración, porque había bastantes que eran de origen judío, como la propia Annie Albers, que era judía. Y luego tiene unas ilustraciones fantásticas. Habla muy bien de la influencia, de la pervivencia de la Bauhaus en Estados Unidos. ¿Y por qué en Estados Unidos? Pues porque en la mayor parte los fundadores y la mayor parte de los profesores, los más importantes, se exiliaron allí y siguieron esta labor. Regensteiner aprendió con ellos, no lo he dicho antes, pero la autora de The Art of Weaving fue alumna de los Albers. Y bueno, y como igual me estoy pasando de tiempo, este es el último libro que quiero presentar. Y ahora me paso a los tintes naturales. Y es el libro de Dominique Cardon. Tintes naturales, fuentes, tradiciones, tecnología y ciencia. Y es todo eso. Es una especie, no es un manual, no es un manual para aprender a teñir, aunque vienen muchas fórmulas, pero es un libro de referencia que yo creo que es imprescindible en cualquier biblioteca de tintorera. Hay también una versión, esto es una traducción del francés, o sea, la versión original francesa es de 2003, y esto es una traducción en inglés de 2007. Cuando yo quiero saber si una planta tiñe o se ha usado en alguna parte del mundo, porque cubre todo el mundo, voy aquí y lo busco el nombre botánico y aquí viene todo realmente. Vienen unos capítulos fantásticos sobre los taninos, sobre muchísimas cosas. Dominique Cardon, que ya está jubilada y condecorada, de hecho tiene la Legión de Honor, que es la más alta condecoración que se da en Francia, porque sí, sigue en activo, es una investigadora, no es una artesana, una investigadora tintorera que ha viajado por todo el mundo y es la autoridad máxima reconocida pues, en este tipo en su campo, ¿no? Y para mí es un libro fundamental. Y con esto yo termino. No sé si alguien quiere preguntarme algo, pasamos. Hay muchas cosas en el chat. Vale, pues entonces... Y no me he pasado de... Y gracias por el libro de Smith Tiling. Es muy interesante y también lo conozco. Muchísimas gracias, René. Y pasamos a la siguiente compañera, que es Pepa Carrillo, de Madrid.
Hola, ¿qué tal todas? Me la ha puesto fatal, muy difícil, muy difícil. Hombre, porque sois muy eruditas, yo nada más voy a hablar de un libro. A mí me sale la vena erudita siempre. Pues la vena estupenda. Con la vena tuya hemos aprendido mucho y con la vena de Estela y de todas las que, y de Mía y de todas, es una maravilla por lo que podemos aprender. Os voy a hablar de este libro que es Shibori. Digamos que está escrito en inglés, pero el inventivo arte japonés de teñir con reservas. Bueno, pues me encanta este libro porque ha marcado para mí un punto de inflexión en mi vida profesional. Yo había aprendido algo de Shibori con unos cursos de la CTM, con Carla de Catalaere. Después estuve en Dinamarca, en la Dance Hasselskap, y en que terminé, y estuve también haciendo más Shibori. Pero cuando llegó Yoshiko Bada, nos dio una conferencia en la CTM y vi las muestras y bueno, esta mujer me fascinó, ¿no? Las muestras que nos enseñó además eran de otro libro que no voy a hablar ahora, que se llama Memory on Cloth, Shibori Now, pero que es un libro que también ha marcado mucho en mi vida profesional. Aprendí, luego estuve dando talleres, me ha gustado mucho. Entonces, lo que más me gusta de este libro de Yoshiko Bada es que tiene ilustraciones, nos cuenta un poco la historia del Shibori desde sus comienzos y hasta ahora. Y tenemos ilustraciones muy antiguas y tenemos ilustraciones también de todas las técnicas que se han inventado, muchísimas, con muy pocos recursos, van cambiando constantemente. Viene muy bien explicado porque viene con sus esquemas, con sus fotos y también con los resultados de las muestras que han hecho. Entonces, bueno, para mí Yoshiko Bada ha sido un antes y un después en el mundo del Shibori. Esto ya son otras ilustraciones de obras ya más recientes. Viene con mucha bibliografía, un glosario muy completo, y lo que más me ha gustado de este libro es la capacidad que han tenido los japoneses desde que empezó hasta ahora de inventar artilugios y herramientas para desarrollar las técnicas que van estudiando. Y lo que me ha encantado también es el nombre que le dan a cada diseño, ¿no? Kanoko, que son las manchas de los cervatillos. Bueno, hay otras, muchas marcas, muchas nombres de muchas técnicas. Y hasta aquí lo que puedo contaros de Yoshiko Bada, por si no sabéis. Es una artista textil, es historiadora de arte, es académica, profesora, comisaria, y ha organizado y ha presidido muchos simposios internacionales de Shibori. También es la fundadora de la World Shibori Network. Y bueno, pues es todo lo que os puedo contar de este libro, y creo que mi tiempo se ha pasado. No, está bien. Muchas gracias, Pepa. Pues pasamos ahora a nuestra otra Pepa. Pepa Ramírez, ¿está por aquí? Hola. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues como ya sabéis, yo fundamentalmente trabajo en el tema de la sombrerería, pero lo que son los textiles me han corrido por las venas desde que era chica. Entonces, desde muy jovencita, todo lo que veía que oliera a textil lo compraba. Y entonces, la primera cosa de la que voy a hablar es este cuadernillo. No sé si se ve bien porque estoy desde la tablet. ¿Lo veis? Se ve bien, estupendo. Se ve vale. Muy bien. Vale, se llama Fibras Textiles, es un folleto que está dentro de la colección de temas españoles, es el número 393 y está editado en 1959. Como estaba diciendo, todo aquello que oliera a textiles a mí me interesaba. Y entonces en este folleto se habla, es una pequeña reseña en la que habla de esos otros textiles que han quedado como en un segundo plano, que era el lino, el cáñamo, fibras como el ramio, incluso habla del altramús, el ágave, la pita, y nos dice que, como decía, de 1959, como a partir de la Primera Guerra Mundial hay una serie de fibras que se van a empezar a cultivar de manera más masiva por la necesidad que tienen de hacer ese uso
para dar servicio a la industria nacional. Y bueno, pues me parecía muy interesante porque en este pequeño folleto habla un poco de cómo se tienen que preparar la fibra, incluso si queremos saber cómo estaba España en ese momento distribuido geográficamente en cuanto a lo que eran las distintas plantaciones y bueno, y cómo, qué se obtenía de cada uno. Básicamente aquí no habla de tejidos, sino de lo que habla es de ese uso industrial que se le daba para el calzado, la cordelería, las cesterías, etcétera. ¿Vale? Y no me quiero entretener mucho porque quiero reservarme para mis joyitas del final. Paso al segundo libro, que bueno, es un catálogo que se llama El Quijote en sus trajes. No sé si lo veis bien. Sí, se ve bien. Sí. Vale, es una obra del año 2005, fue una exposición que tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices. A mí esta obra me parece muy interesante por varios motivos. Primero, pues porque lo que hace es que aprovechar la obra del Quijote y hablar de la indumentaria y de los tipos sociales que había en la época a través precisamente de eso, de sus trajes, ¿no? Como dicen por ahí, por sus trajes los conocerán, ¿no? Entonces, este catálogo es muy interesante porque antes de llegar a la parte del catálogo propiamente dicho de la exposición, hay 9 temas en las que en las que escribe Dolores Vilar, Sofía Rodríguez Vernis, Natacha Seseña, una serie de autores que nos van a hablar pues, desde el punto de vista del tejido suntuario, el tejido popular, quién eran los personajes y cómo los podemos reconocer a través de la indumentaria en la obra del Quijote. También hay un artículo en el que Charo Iglesias nos habla de los tocados. Y bueno, pues a mí esa parte me toca un poco más de cerca. Vemos aquí los tocados populares vascos que en un momento dado incluso fueron prohibidos por las leyes suntuarias. Bueno, ya digo que a mí todo aquello que tuviera que ver con textiles, y este lo compré durante mi época de mis cursos de doctorado porque, bueno, pues todo siempre me ha interesado. Una de los cursos de doctorado era pintura del 19 y yo lo que hice fue hablar de la arqueología del vestido en la pintura del 19, porque sabéis que había mucho falso y tal. Y bueno, pues ya digo que todo aquello que tuviera que ver con indumentaria, con textiles, a mí me interesaba. Y en este caso quiero enseñaros aquí, veis, este es una ilustración de un patrón de un libro del siglo XVI que utiliza Carmen Vernis, que es la máxima investigadora en temas de indumentaria histórica en España. Nos lo pone ahí como ejemplo y me hace mucha gracia porque ella utilizó ese patrón ese libro de patrones para reproducir la indumentaria en época del Quijote y utilizó como modelo el maniquí que mejor se le adaptaba porque si veis la escala es muy chiquitita, es del tamaño un poquito mayor de un folio. Utilizó el modelo del muñeco de Ken de Barbie para probarlo porque era el que mejor se le adaptaban las proporciones del libro. Y pongo esa imagen porque viene a colación un poco con la obra a la que yo realmente le quiero dedicar un poquito más de tiempo, que es Geometría, Práctica y Traza. Este que tengo aquí es una obra facsímil, que para mí desde luego es una joyita, es del año 1993, pero es un facsímil a imagen y semejanza de la obra original. Su autor es Juan de Alsega. Y bueno, lo primero que tengo que decir que el libro tal cual está considerado como un ejemplar singular. Los ejemplares singulares son la Biblioteca Nacional junto con el Instituto de España, asesorado por los bibliófilos españoles, de vez en cuando seleccionan una serie de obritas que pueden ser bien por su carácter de contenido, bien por su carácter estético o por alguna característica especial. Lo que hacen es editar la obra en facsímil para conservar a lo largo del tiempo esta obra y que no se pierda. Entonces, de esta obrita hay dos, una que existe en Palacio Real, que es original, y otra que existe en la Biblioteca Nacional. La de la Biblioteca Nacional tenía bastante deterioro y aunque se aprovechó para sacar el facsímil, las hojas que le faltaban se sacaron del libro que está en Palacio Real.
con la diferencia de este libro con el original, es que el original llevaba la portada en pergamino y en este está hecho todo en papel. Y bueno, como veis, el formato es muy chiquitito, es algo más largo que un folio, y la altura se llama en 8avo apaisado. Es el formato que tiene. Y este libro, para que no se alterara y conservara su formato de facsímil, tiene este pequeño cuadernillo introductorio donde nos habla de las características de la obra, por qué se hace, cómo se hace. Y bueno, no me enrollo más con esto porque si no me voy hablando de la obra y no hablo del meollo de lo que quiero hablar. Una cosa, Pepa, perdona. Te damos algo más de tiempo porque ya lo has terminado. Pero nos están pidiendo que abras el libro, que no lo estamos viendo. Sí, lo voy a abrir. Es que quiero ir abriéndolo. Y también te quiero preguntar que nos digas qué relación tiene ese libro con tu trabajo, con el textil. Bueno, es lo que os decía, cuando hice los cursos de doctorado, una de las cosas que hice fue un trabajo sobre la pintura de historia, y entonces una obra que yo analicé en aquel momento fue el Testamento de Isabel la Católica, de Eduardo Rosales. Y todo aquello que yo trasteando en bibliotecas, museos y tal, pues me topé de repente con esta joya. Y dije, pero bueno, esto existe, ¿dónde está? Lo tengo que encontrar. Y me lo compré porque tenía la necesidad imperiosa de tener algo que fuera... Es el primer libro de patrones que existe. Estuvo editado en 1580. Su autor, bueno, lo abro la primera página, su autor nos va hablando. Es que es maravilloso. O sea, lo primero que hace, está estructurado en 3 partes. La primera parte... el autor nos habla de la medida que se utilizaba, que es la vara de medir castellana. La vara de medir castellana mide 83,52 centímetros y normalmente se utilizaban paños de 2 anchos de 2 varas castellanas, lo cual estaríamos casi en lo que son los paños actuales de unos 60. Bueno, el principio nos va a hablar de cómo son las medidas que hay que utilizarlas, las divisiones. Era Alcega. Era un hombre bastante ilustrado, matemático y sastre, que en el siglo XVI que se fuera ilustrado en la sastrería no era muy frecuente. Entonces este hombre, lo que hace este matemático es que crea una serie de fórmulas matemáticas para hacer los patrones, bueno, que iremos viendo poco a poco. Ya digo, al principio todo lo dedica, primero hace una introducción para hablarnos de las dificultades que tiene para crear la obra, porque él se lo plantea a los reyes. Y es evaluado por el sastre del duque de Alba y por el sastre de la princesa de Portugal para darle el visto bueno, y tuvo tantísimas complicaciones que el hombre estuvo a punto de tirar la toalla, pero hay que reconocer que es la primera obra en España y probablemente en Europa que ya nos habla de patrones, de una sistematización de lo que es el patronaje industrial, o sea, el patronaje del sastre. Y cómo hay que utilizar, tener en cuenta que estamos hablando de un momento en el que las leyes suntuarias recortaban o acortaban el uso de determinados indumentaria, de determinados tejidos y tal, y entonces había que tener mucho cuidado a la hora de la utilización del material con no desperdiciarlo por su encarnamiento, por el lujo que suponía. Y bueno, perdona, Pepa, te tengo que interrumpir. Quedas emplazada para hacer una masterclass otro día sobre esto, bueno, porque se ve que disfrutas. Yo ha sido una intervención súper interesante y súper enérgica, por cierto. Pues muchísimas gracias. Nada, solamente deciros que al final tiene una tabla de medidas, ¿vale? Y que, bueno, que podría contaros 1000 cosas de ello, pero bueno, gracias. Chao. Mira, Carolina, hay una pregunta. Carolina me pregunta, ¿dónde se puede conseguir el libro? A ver, este libro se hizo una edición de 500 libros y si no lo encuentras trasteando... bueno, actualmente han hecho, porque no se puede hacer una reedición de la edición de facsímiles porque está limitado, pero sí hay una... Me metí trasteando por... a mí me costó muy caro en su momento, pero he encontrado uno y lo he comprado para regalárselo a mi hermana que es sastra, pero han hecho una especie de facsímil, que no es esto, porque estos además van numerados, es como cuando te compras un grabado. Yo concretamente tengo el número 121, pero se puede buscar, si miras en Amazon, bueno, en Amazon metes en internet el título del libro, lo podrás encontrar en una edición que no es... Vale, muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Nada, hasta luego.
Pues entonces pasamos a la siguiente compañera, Soledad Santisteban desde Bilbao. Hola. Bueno, yo los libros espero no pasarme. Yo los libros que he elegido, los dos primeros, voy a hablar un poco de los libros que para mí han sido importantes en el tema de la restauración textil. Entonces, los dos libros de los que os iba a hablar no los tengo. Yo suelo tener chicas, bueno, alumnos o alumnas sobre todo de prácticas de restauración y ahora lo tienen ellas en sus casas porque lo están leyendo, porque aunque son libros antiguos seguimos todavía pillando muchas ideas de ellos. El primero del que quiero hablar, y encima la impresora, el color ha sido terrible, es este, que es un color muy bonito en ocres y no en rosas como yo os enseño, que es Conservación textil de la Fundación AVE. Está escrito por Mechil Fleury, bueno, Lemberg. Lo tenéis ahí escrito, no sé pronunciarlo. La Fundación AVE es una fundación del matrimonio AVE que la fundan en Rigisberg. Rigisberg es un pueblecito muy cerca de Berna. Y estos eran unos coleccionistas, coleccionaron muchas cosas de artes decorativas y sobre todo coleccionaron muchos textiles. Entonces, bueno, pues hay un momento cuando se organiza la fundación que tiene el problema de, estamos hablando en los años 60-70, de cómo mantener esa colección tan importante que tienen. Y al final lo que crean es un gran centro de restauración y conservación de textiles antiguos. Tienen textiles desde el siglo IV a.C. hasta más o menos 1800. Entonces, ese ha sido el gran centro de restauración textil organizado en los últimos tiempos. Es el centro donde se han normalizado qué técnicas hay que utilizar, son de los que han ido tirando adelante con los criterios y a partir de los años 80 son casi la base de enseñar a todas las personas para que sigan avanzando en el tema de la restauración textil. Este es un libro muy completo. Bueno, yo os recomiendo, es un museo que está abierto y yo os recomiendo ir a verlo. Es pequeño, no es muy grande, es pequeñito. Tiene mucho románico español, así llevado entero, arcos, capiteles y todo esto, pero sobre todo tiene textiles, los tiene muy bonitos expuestos y tiene muchas cosas interesantes de ver. Entonces, aquí en este centro se forma la autora del siguiente libro que os quiero comentar, que son el trabajo que se ha hecho sobre el estudio que se hizo y la restauración de las vestiduras pontificales del arzobispo Rodríguez Jiménez de Rada del siglo XIII. Estos eran unos restos que ahora están en Santa María la Real de Huertas, en Soria, y digamos que esto está dirigido, este libro está escrito y está dirigido todo este trabajo por Socorro Mantilla, Chica Mantilla, que es la que trae todos los conocimientos y la que pone en marcha el tema de la restauración textil en España. Chica Mantilla va a la Fundación AVE y allí, con una de las piezas de las vestiduras de este arzobispo, allí empieza a trabajar y se viene para España y ya se pone a trabajar, organiza un equipo y en el instituto, bueno, ahora no sé cómo se llama, de conservación del patrimonio cultural, bueno, ya sabéis que eso van cambiando así las iniciales, creo que es el IPC-E, y es el que ha puesto el tema. Estos son dos libros que yo los he manoseado, porque cuando yo empecé con la restauración textil esto era muy complicado, no había lugares donde aprender, salvo irte a la Fundación AVE, que nunca me admitieron, y eso que lo intenté. También tenía un problema de hablar alemán en aquel momento, y que era lo que mejor, lo que más te abría las puertas, o te abría muchas puertas. Pero bueno, con la Chica Mantilla sí la conocí y ya con ella le cogí en los últimos momentos, pero también aprendí cosas.
Y estos son los dos libros sobre el tema de restauración, que aunque hay cosas que ya se han quedado un poco anticuadas, siguen siendo unos manuales exquisitos para nosotras. Y luego, saliéndome del tema de restauración, hay un libro que a mí me encanta, que me gusta hojearlo. En cualquier momento me gusta abrirlo por cualquier sitio y mirar lo que hay. Y son la guía visual de los tejidos del mundo. Este libro, pues da igual, o sea, vas cogiendo y vas abriendo tejidos, te cuentan, bueno, el texto no es muy grande, pero sobre todo... Suelo un poquito, eso es. Así. Un poco menos. Ahí, Vale. ahí justo. Y entonces, bueno, a mí me encanta. Y incluso en el taller a veces de repente estamos hablando y digo, espera, que vamos a sacar, que vamos a ver, porque es un libro que a mí me gusta mucho hojearlo en cualquier momento. Y tenerlo ahí a mano y darle una vueltita. Y bueno, pues estos son los 3 libros que yo he elegido para hoy. Y Lala, lo he conseguido, menos de 6 minutos. Te faltan 20 segundos. Tienes 20 segundos si quieres decir algo más. No, lo dejo. Bueno, ¿Alguna pregunta para Sole? Bueno, pues si no hay preguntas, pasamos a la siguiente participante, que es nuestra compañera Susana Arce, que no puede estar hoy aquí porque está trabajando en este momento, pero ha mandado un libro y ha mandado un texto que voy a leer ahora. El libro es este. No sé cómo se ve. ¿Está bien así? Súbelo un poquito también, así. Sí. Vale. El libro se llama Nunofelt, fieltro Nuno, técnicas de inspiración para accesorios y textiles para interior. Está escrito en inglés por la británica Liz Clay y es un libro que explica muchas técnicas. Es una artista muy conocida, trabaja muchísimo. Veis aquí fotos, muchas técnicas de fieltro Nuno. Explica cómo se hacen todos los ejemplos. Y voy a leer lo que este libro ha significado para Susana. Para mí, un libro fundamental fue este Nunofelt, de la artista y especialista británica Liz Clay. Me hizo descubrir el fieltro Nuno como una técnica que me permitía añadir textura a mis creaciones. Hasta ese momento yo pintaba en seda. La seda me fascinaba, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que necesitaba algo más. Gracias al libro busqué cursos en Inglaterra para profundizar en la técnica. El fieltro tiene algo orgánico y vital, donde el sentido del tacto es muy importante. Cuando abatano la lana para insertarla en la seda, hay un momento en el que mis manos sienten cuando se ha convertido en un tejido. Y para mí es algo casi mágico, que me permite entrar en comunión con lo que hago. Como decía Eduardo Chillida, el tacto es más que un sentido, es la interacción de todos los sentidos. Estas son las palabras tan bonitas y tan exactas que ha mandado Susana. Y ya nos vamos a la última participante de hoy, que es otra de nuestras compañeras de Bilbao, Yolanda Sánchez. Yolanda, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Estoy poniendo aquí el micrófono. ¿Se me oye? Sí, muy bien, perfecto. Vale. Pues yo he elegido 3 libros que me han costado mucho elegirlos. Casi todos los libros que compro con relación al textil tienen que ver con etapas o acontecimientos de mi trabajo o de mi profesión. Y el primero que he elegido es, a ver si lo puedo enseñar, es este. ¿Lo veis? A ver. Un poco más alto. Un poquito más alto. Ahí, justo bien. Ahí, vale. El primero es Artesanos medievales bordadores. Es un libro que se imprimió por primera vez en 1991 y su autora en esos momentos era la curadora de la sección de trajes y tejidos del Museo de Londres. El libro lo compré justamente después de un viaje que hice por Extremadura y fui a visitar el monasterio de Guadalupe, el museo que tiene de textil y sobre todo una sección muy importante que tiene de bordados que los mismos monjes realizaron y que el taller estuvo abierto, su taller estuvo abierto durante 400 años.
Una amiga que yo me impactó muchísimo y aunque ya había visto otras colecciones, pues me puse a buscar información y fue esto lo que encontré en su momento. Aunque el libro lo componen 72 páginas con numerosas ilustraciones, tiene un contenido bastante importante en datos y descripciones, tanto por la calidad como por su cantidad, que sirven para entender y apreciar lo que fue la actividad del bordado en Europa y el legado que dejó e influencia para la posteridad. Está estructurado en 7 capítulos, me parece que son, sí, 7 capítulos que hacen referencia pues, a los primeros bordadores, el interesante mundo de los gremios, los diseñadores, la producción, las técnicas y los clientes. Y el broche final para mí es el epílogo que la autora nos regala. Destacaría 2 apuntes que este libro me ha aportado. Primero, el tomar conciencia de la importancia que el textil tenía como símbolo de poder económico y social. Y el segundo, que la autora nos recuerda brevemente el hecho de que debió de abundar un uso del bordado mucho más sencillo y humilde en técnicas y materiales y como una práctica mucho más extendida de la que nos han llegado piezas, muy poquitas porque no se han conservado y también porque los museos, y sobre todo en esta época en que la autora escribe el libro, tienden a adquirir y a conservar más las ricas piezas bordadas y esto puede llegar a producir una errónea impresión de que el bordado solo era lujo y una actividad reservada pues, para complacer a los poderosos según lo define la autora. El segundo libro, a ver si lo puedo enseñar, si no salen brillos, ¿lo veis? Sí, sí, muy bien. Vale. Este segundo libro se titula La historia desconocida del lino vasco. Para mí tiene una significativa importancia porque es una obra referente para entender la historia del textil donde yo vivo, que es aquí en el País Vasco. Yo no soy ni tejedora ni hilandera, pero bueno, siempre me gusta informarme un poco de lo que tengo a mi alrededor. Como dato histórico y algo que me ha llamado muchísimo la atención leyendo este libro es la relación comercial que estableció el País Vasco durante mucho tiempo con Portugal, de la cual no tenía ninguna constancia antes de haber leído este libro. La relación desapareció justo y junto con la producción del textil. El inicio comercial con Portugal se realizaba con las semillas. Si no hay semilla, no hay planta, si no hay planta, no hay lino, y si no hay lino, no hay textil. Entonces, ponerlo en su lugar y la importancia que tuvo estas relaciones comerciales. Las semillas se traían en barcos hasta las costas del País Vasco. Las semillas de Portugal, o que se traían desde Portugal, eran sumamente apreciadas por su calidad y porque eran las más adecuadas precisamente para germinar apropiadamente debido a la composición del terreno que tiene en el País Vasco. Se traían también otro tipo de semillas de linaza para la parte más cercana, que era la de Francia o la de Navarra, pero las más apreciadas eran las de Portugal precisamente por estas características. Aparte de que Portugal aseguraba un abastecimiento de una gran cantidad de semillas. La historia del textil y del lino que recoge este libro es a través, sobre todo, de una intensa investigación de las transacciones comerciales, los libros de registro y los numerosos litigios que hubo en la época. De este libro destacaría 4 apuntes que me han aportado. El textil en Euskal Herria va más allá de las transacciones comerciales y de su riqueza económica que ésta pudo generar. El sentimiento heredado a través del textil, la tejeduría y el lino en las mujeres tejedoras es la herencia que queda impregnada en cada una de las piezas que tejieron con sus manos. El segundo sería la importancia económica e independencia que la actividad textil proporcionaba a muchas mujeres, desde comerciantes de semillas de lino a hilanderas y tejedoras. El tercero es la riqueza de vocabulario que tiene de términos con relación al textil y de las herramientas que para mí eran totalmente desconocidas y que a través de este libro
las he conocido. O sea, las herramientas que describe con detalle para trabajar el lino y extraer, hacer todo el proceso. Y el cuarto, para mí fue un gran descubrimiento, lo que llama las beatillas, que sería el más selecto producto textil de lino realizado por expertas manos hilanderas y tejedoras. La describe como una tela fina y vaporosa que tiene diversas utilidades y algunas de sus usos son para confeccionar las tocas, que fueron además muy admiradas y apreciadas en el mercado peninsular de la época y allende los mares. Y el tercer libro, y ya con esto termino, sería este. Ay, ¿se ve? Es que refleja, sí, ahora sí, Eco Color de India Flint. Sí. De India Flint. Este es un maravilloso libro, sobre todo es muy visual, tiene unas fotografías muy bonitas. El tercer libro que he escogido es este, el de Eco Color Botanical Dyes for Beautiful Textile de India Flint. ¿Por qué? Bueno, pues porque India Flint es la inventora y la precursora del ecoprint o estampación botánica. La edición de este libro es de 2008, pero yo lo descubrí años más tarde, precisamente después de una formación organizada por la ACTM que trajo por primera vez al tintorero Michel García a España y bueno, donde ahí ya me enganché a los tintes naturales. Es un libro de formato grande, como habéis visto, con unas fotografías maravillosas y una muy cuidada maquetación. Está escrito y editado en inglés y de momento no hay traducción al castellano, pero es un libro de fácil lectura. Para mí tiene una gran relevancia el hecho de que India Flint sea la iniciadora del ecoprint y sobre todo me gusta mucho la descripción que hace de cómo inventó este proceso. Ella nace en Australia, pero su familia proviene de Lituania y describe su relación y la herencia que tiene con el textil y los tintes que vienen por parte de su familia materna. Su familia mantiene la tradición de decorar los huevos de Pascua con improntas vegetales que de niña a ella pues, le fascinaban. Y comenzó a experimentar esta técnica con hojas de eucaliptos sobre tejido. Y así fue en 1999 como descubrió esta técnica, el ecoprint. El libro es una excelente guía para los amantes del ecoprint y la autora pone un muy especial cuidado en el respeto a la naturaleza, poniendo de relieve sobre todo la forma de recolectar las plantas, de no dañar el medio ambiente, sobre todo el lugar donde estamos trabajando y por supuesto de no dañar nuestra salud. Tiene una importante guía de tintes naturales y plantas, de los tradicionales métodos y materiales para la tintura. Hace un muy breve repaso por las fibras animales y vegetales y de los mordientes tradicionales. Destaca para mí, y ya con esto termino, destaca algo muy importante de todos estos procesos y que habla un poquito de ello, y es el tiempo. Y termino con una frase suya, que yo a veces cuando doy algún taller de ecoprint suelo decirla, y es que enseñar procesos de teñido en un día puede ser muy frustrante. Y con esto ya termino. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Yo suscribo esa última frase. Yo cuando enseño tintes naturales siempre insisto en que cuanto más lento mejor y que lo que se puede hacer en 3 días que nos haga en 1. Exacto. Lo único que te quiero precisar es que a Michel García nunca lo ha traído la asociación. Lo ha traído Índigo. Lo ha traído Índigo. Bueno, sí. Yo lo tengo metido como, es verdad, Lala, lo siento mucho. Y perdón. No pasa y nada. Gracias por la corrección. No pasa nada. Y bueno, no sé, yo tengo también el libro de India Flint. Lo que pasa es que es como, no sé cómo decir, es como la reina de las manchas, ¿no? O sea que no le he visto nunca un estampado botánico, un ecoprint con contornos definidos. Conozco gente que lo hace como mucho mejor, con perdón. Pero bueno, ella tiene ese estilo, ¿no? Pero ella no tiene reglas, no usa los mordientes tradicionales, no sé, es un poco sobre la marcha, es un planteamiento, es una forma de vida también, me parece. Sí.
en su caso. Es muy diferente a, bueno, pues a otros, como por ejemplo puede ser Irit Dulman, que es todo lo contrario, ¿no? Exacto, exacto. Que es muy definido. Pero sí, bueno, pero por ser la primera yo creo que tiene Sí, no, y el libro es maravilloso de fotos y es una filosofía de vida, simplemente, ¿no? Sí, sí. Hay un mensaje por aquí, bueno, que nos dan las gracias. ¿Alguna pregunta para alguno de los participantes? No sé si, Nilia, no sé si sigues por ahí. Sí, sigue. Y no sé si has buscado un libro que nos quieras comentar. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Hola. Hola, hola. Bueno, seguimos con mucho interés y mucho... Fantástico ver todas las personas que están involucradas y bueno, no, la verdad que... Me alegro mucho. Tienes que venir más por aquí. Estamos todos... Yo digo que está uno aquí en el pueblo y no se entera, ¿no? Están todos los meses, hacemos algo de esto. Ah, sí, fíjate. ¿Te has acordado de algún libro que te haya impresionado, que te haya gustado? Bueno, pues sí, el último era que me regaló el de Aleteia, Senderos de Savia. Me pareció un libro estupendo. Bueno. Senderos de Savia. De Savia. Que es de Aina Erice, ¿no? Sí, de Aina Erice, sí. Justo, sí. Una botánica. Bueno, tenía, la verdad que no busqué, creo que ahora que tengo allí montones de libros, pero me guié y bueno. Es una botánica estupenda. ¿Qué nos puedes contar de...? La verdad que sí, que lo voy leyendo poco a poco, pero es muy interesante. Preguntan aquí, preguntan cómo se puede adquirir el libro de los hongos. Tu libro, ¿dónde se puede comprar? ¿Cómo se puede comprar tu libro? Sí, el mío. Bueno, pues Elena tiene en Madrid, ¿no? O sea, que se lo... Que lo pregunta, no sé dónde está. Y el momento no sé dónde está. Porque... Pero bueno, el libro se puede descargar también, ¿eh? Se puede descargar de la web de la FEDAC. Voy a subir otra vez el listado de todos los libros que hemos comentado y ahí están los datos del libro de la persona que pregunta por el libro. Está en Toledo. Ah, bueno, pues sí. ¿Alguien lo vende alguien en Madrid? No, bueno, Elena tiene, pero es un poco difícil, ¿no? De estar viendo. Bueno, Palma dice que se puede comprar en el jardín botánico. Ah, en el jardín botánico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que llevamos ahí, gracias a Palma. Sí, en el jardín botánico tienen, sí. Y acabo de subir otra vez el listado y ahí tenéis en ese listado el PDF, todos los libros que hemos hablado. Y tenéis el enlace para descargar el libro de Nilia, si lo queréis, el de los hongos. El de los hongos y también el primer libro, el del 93, también está en la web de la FEDAC. La FEDAC es la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, de Gran Canaria. Está en Gran Canaria y tiene muchas publicaciones. Y los 2 libros de Nilia los ha editado la FEDAC. Lo acabo de bajar ahora mismo. Ah, sí, fíjate. No, es que están poniendo, perdonadme, pero no lo logro ver. Lo tienes justo encima. Pero si lo acabo de bajar, yo lo estoy viendo. Luego lo tenéis que ver vosotros también. No, lo dice, no. Pilar Sala, ¿no? Bueno, si no sois capaces de verlo, escribir al correo de la asociación a ctm@ y os mandamos el PDF. Ah, bueno, estupendo. Bueno, pues, muchas gracias. Muy bien, pues ¿alguna pregunta, algún comentario más? Nada, darte la enhorabuena por toda esta organización y por todo. No, daros muchísimas gracias. Las gracias a todas mis compañeras, a todos los participantes, a Palma y sobre todo a Nilia y un abrazo especial a Uli. Uli, asómate un poquito. Sí, la verdad ha sido una verdad. El soporte técnico, la secretaria, la compañera de tintes, muchachita para la alumna de tintes y profesora. Viva Uli.
Pues muchas gracias a todas. Nos vemos pues, Nos en la vemos. próxima. Un En los beso. próximos Igualmente. encuentros. Un beso. Adiós. Chao. Chao, gracias. Adiós, gracias. Adiós. Estela, acuérdate de parar la grabación. Ay, es verdad.